En este tema veremos el concepto y generales del equilibrio químico. Específicamente nos enfocaremos en ver el estado y la constante de equilibrio, así como los equilibrios homogéneos, heterogéneos y múltiples. Serán capaces de determinar e interpretar la magnitud de una constante de equilibrio de un sistema mediante el estudio de los factores que lo afectan, para determinar el sentido en el que procede una reacción química. La mayoría de las reacciones son reversibles en cierto grado. Esto lo indicamos mediante flechas de reversibilidad de la reacción, como lo habíamos visto ya anteriormente. Algunos ejemplos de procesos reversibles pueden ser cambios de fase, esto es por ejemplo cambiar de agua líquida a agua sólida, disolución de gases y reacciones de precipitación o disolución de sales, que ya hemos visto algo de ello. Vamos a considerar la reacción, que es nitrógeno en presencia de 3 moles de hidrógeno para darnos 2 moles de amoníaco. Cierta cantidad de este amoníaco que se produce compite con las materias primas de partida y regresa a ellas, de tal manera que podemos plantear la reacción que se muestra. 2 moléculas ahora de amoníaco o 2 moles de amoníaco van a formar un mol de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Esta vez se descompone. Ambas reacciones ocurren al mismo tiempo en el mismo recipiente. Por lo tanto, se puede plantear una reacción en este sentido utilizando las flechas de equilibrio, en el sentido directo y en el sentido inverso. El principio de reversibilidad microscópica dice que una reacción elemental puede ocurrir en ambas direcciones, como les decía, la directa hacia los productos o la inversa cuando regresa a reactivos. Debido a que todas las reacciones se llevan a cabo como una serie de pasos elementales, en principio cualquier reacción podría ser reversible. Ejemplo, cuando se mezclan dos disoluciones que contienen iones plomo 2+ y iones cloruro, se forma un precipitado de cloruro de plomo. Nosotros hicimos algo similar en el laboratorio, pero con yoduro de plomo. Entonces, cuando agregan ustedes, aquí está la ecuación iónica neta de la reacción, donde tenemos iones plomo en solución y iones cloruro. Cuando se adicionan entre ellos, podemos ver que se empieza a formar un precipitado. Aquí todavía tenemos cantidad en la foto de lo que serían los reactivos, todavía no hay una mayoría del producto, que sería el cloruro de plomo. Conforme la reacción avanza, se va formando cada vez más precipitado de cloruro de plomo, que en este caso es de color blanco, la sal que se forma, hasta que al final vamos a tener una mayor cantidad de especie en productos, o sea, cloruro de plomo. Pero esta reacción, si se calienta, puede ser que reversible. Esto es que el cloruro de plomo empieza a disolverse, o sea, a formar los iones plomo 2+ y iones cloruro menos acuosos, para poder entonces tener la reacción inversa. Lo vemos en la foto, ahora desaparecido, y podemos plantear entonces nuestra reacción como una reacción en equilibrio. Estas dos reacciones ilustran este principio de reversibilidad microscópica, en donde una pequeña variante, que en este caso es la temperatura, puede desplazar el equilibrio de un lado a otro. Debido a que, como todas las reacciones se llevan a cabo como una serie de pasos elementales, en principio pueden ser reversibles, aunque solo algunas reacciones se han podido observar como tal. El equilibrio químico es un proceso dinámico. ¿Qué significa eso? Que siempre hay un constante movimiento de las moléculas. Así como las moléculas pasan a formar productos, de igual manera se regresan a reactivos, teniendo de alguna forma dos procesos competitivos. El estado de equilibrio lo vamos a alcanzar de dos maneras. 1, cuando las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales. Y 2, cuando las concentraciones de los reactivos y productos son constantes. Estos dos puntos importantes son las condiciones para un estado de equilibrio. Entonces, cuando tu reacción está ya en equilibrio, se puede decir que se ha logrado porque tienes concentraciones constantes, no iguales, constantes, y velocidades iguales. Esas sí son iguales. Los productos se forman a la misma velocidad con la que los reactivos se consumen. Por eso decimos que las velocidades son iguales. Esto es la velocidad directa y la velocidad inversa. Como vemos aquí en la reacción, tenemos la velocidad directa y debe ser igual a la velocidad inversa. Recordemos cómo está el planteamiento de la reacción de reactivos hacia productos, sería la velocidad directa, y la reversible de productos a reactivos, la velocidad inversa o la reacción inversa. En el ejemplo anterior de la formación de amoníaco, podemos ver lo siguiente en una gráfica. Si el tema anterior habíamos hablado de cinética, y en cinética lo que graficábamos era concentración del reactivo o productos, en este caso estamos hablando de presión parcial, ya que todos son gases, versus tiempo. Esta gráfica lo que nos permite entonces es tener un
sistema que avanza conforme el tiempo transcurre y podemos ver que del amoníaco, que es nuestro producto, no teníamos nada, cero. Este va, conforme el tiempo pasa, va incrementando su concentración y los dos reactivos, que sí tenían aquí cierta cantidad, empiezan a disminuir conforme el tiempo avanza. La línea verde es para el hidrógeno y el azul para el nitrógeno. Hasta que llegado el punto, marcado por esta línea punteada de forma vertical, en este punto las concentraciones dejan de moverse, esto es, permanecen ahora constantes, lo cual se ve reflejado por líneas horizontales. En este punto hemos alcanzado el estado de equilibrio con las dos condiciones que veíamos, donde las velocidades directa e inversa son iguales y donde las concentraciones ahora permanecen constantes. Y entonces recordemos que en el equilibrio las concentraciones de reactivos y productos son constantes y, muy importante, son diferentes a las concentraciones iniciales. Lo ponemos aquí donde recordemos que el cerito afuera del corchete representa inicio y aquí le pongo EQ como equilibrio. Esto lo puede llevar o no, dependerá a veces del libro o del autor que estemos revisando. Otro ejemplo es esta reacción que ya la hemos visto, que es la descomposición del tetráoxido de dinitrógeno en 2 moles de dióxido de nitrógeno. Vamos a verlo conforme el tiempo avanza en esta gráfica de moléculas. En el inciso A lo que vemos es que tienen ustedes moléculas en exceso del reactivo, que es el N2O4, representado por las moléculas blancas, y solo una, en este caso, del NO2, muy poco del producto. Conforme el tiempo avanza, la cantidad de reactivos pasan a transformarse a los productos, y ahora lo que vemos es que una molécula del tetráoxido de nitrógeno se ha roto, por así decirlo, disociado, para formar ahora 2 moléculas del dióxido de dinitrógeno. Si la reacción sigue procediendo, pues vamos a tener menos moléculas blancas y más moléculas rojas, hasta que llegado el punto, si vemos aquí, encontramos moléculas blancas y rojas, vemos que ahora el número permanece igual. Esto lo podemos también ver de manera visual, en donde vemos que el color de la solución o del gas que está en el frasco cambia de poco colorido hasta una coloración café, que es característica para el gas dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, podemos ver aquí que a determinado tiempo las concentraciones ahora permanecen constantes. Esto es, en este punto, en el punto C, ya aunque el tiempo avance, mostrado por estos relojes, aunque avance, la concentración no cambia, entonces hemos encontrado el estado de equilibrio. Esta misma reacción ahora veámosla con números. Bueno, perdón, primero con una gráfica. Al inicio vamos a tener, por ejemplo, en esta gráfica, solo producto, que es el NO2. Entonces tenemos cierta cantidad de producto, la cual ahora se convertiría como el reactivo, y lo podemos poner entre comillas, porque ahora va a tener cierta cantidad del NO2, el cual va a ir disminuyendo hasta que alcance el equilibrio. Su concentración permanece ahora constante mediante esta línea horizontal que ahora vemos en la gráfica, y no tenemos nada del N2O4. Por lo tanto, esta va empezando a subir conforme esta disminuye, para volver a tener ahora una concentración constante una vez que ha alcanzado el equilibrio, representado por el cambio de color aquí en la gráfica. ¿Qué pasa ahora si tenemos a la inversa y solo tenemos N2O4 y nada del NO2? Pues justamente ahora tendríamos que el N2O4 empieza a disminuir su concentración y del NO2 aumenta. Y en el inciso C, en una tercera posición, vemos que ahora tenemos una mezcla. Entonces tenemos poco de NO2 y un poco de N2O4. Entonces las concentraciones o la reacción va a evolucionar de tal manera que uno tiene que disminuir y el otro tiene que aumentar. Entonces hasta nuevamente alcanzar el equilibrio. Entonces podemos tener infinitas combinaciones de concentraciones iniciales y estas van a moverse de tal manera que puedan alcanzar el equilibrio. Bien, veamos ahora lo que sería la constante de equilibrio. Para un estado de equilibrio a una temperatura en particular existe un número infinito de posibilidades con posiciones en el equilibrio, estas concentraciones iniciales, como lo decía, lo cual depende de las concentraciones de las soluciones que se están mezclando. Y van a tener un solo valor único conocido como la constante de equilibrio K, que como les había dicho ahora es K mayúscula, no K minúscula. La K minúscula recordemos que es la constante de velocidad. Si consideramos la reacción general A2 gas más B2, que te va a formar 2 moles de AB, y suponemos un mecanismo de una reacción en una sola etapa, podemos entonces poner directamente la ley de velocidad. La ley de velocidad para la reacción directa, vamos a tener que BD es igual a KD de velocidad por la concentración de A2 por la concentración de B2. Y la ley de velocidad para la reacción inversa estaría dada por esta situación.
V de I es igual a KI por la concentración de AB al cuadrado. En el equilibrio las velocidades son iguales, por lo tanto vamos a igualar las dos ecuaciones, BD igual a BI. Si las igualamos con los datos de la ley, podemos encontrar esta situación, podemos encontrar esta igualdad, y por lo tanto vamos a dividir KD entre KI y eso nos va a llevar a esta expresión. Esta expresión nos dice que K derecha entre K inversa es igual al, y hablo de las constantes de velocidad, son iguales a la K de equilibrio, un número constante. Por consiguiente, esta relación de K es igual a la constante de equilibrio, es igual, perdón, a la concentración de los productos elevado al coeficiente estequiométrico entre el producto de las concentraciones de los reactivos, obviamente elevados al coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1. Entonces, en general, para cualquier reacción reversible que te pongo aquí como A de A más B de B, que te va a dar C de C más D de D, podemos encontrar una expresión única de la constante de equilibrio denominada o formulada de esta manera. K igual a la concentración de C a la C por la concentración de D a la D, entre la concentración de A a la A y la concentración de B a la B. Arriba van los productos y abajo los reactivos. Por lo tanto, se establece que para una reacción reversible y a una temperatura constante, eso también es muy importante, una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos tiene un valor constante de K. Importante es decir que la constante de equilibrio solo varía con la temperatura, igual que la constante de velocidad, ya que depende de ella. Y la K de equilibrio es constante a una temperatura dada y en el estado de equilibrio, cumpliéndose la ley de acción de masas. Por lo tanto, la K se obtiene al sustituir las concentraciones en el equilibrio de reactivos y productos en una expresión que depende de la ecuación de la reacción balanceada. Las concentraciones de los productos se colocan en el numerador y la de los reactivos en el denominador. Cada concentración es elevada a una potencia igual al coeficiente estequiométrico de la ecuación balanceada. Si retomamos la ecuación general, decimos que los reactivos y productos A, B, C y D deben estar en estado gaseoso o acuoso. Las especies en estado sólido y líquidos puros, esto es el agua como el disolvente, no aparecen en la expresión de la constante de equilibrio, no se escriben. Pueden estar presentes para alcanzar el equilibrio, pero la composición en el equilibrio no depende de la cantidad de ese componente. Esto es del que esté en estado sólido o del que esté como líquido. Entonces, en el ejemplo que habíamos mencionado hace ratito, ustedes van a tener esta expresión de la constante de equilibrio. La concentración del NO2 al cuadrado, porque es el producto, entre la concentración del N2O4, que ahora actúa como un reactivo. Este tiene un valor específico, aquí te doy un número. Podemos ver en esta tabla que podemos tener concentraciones iniciales, concentraciones al equilibrio, y vamos a tener una relación de concentraciones al equilibrio, en donde si ustedes solo dividen productos entre reactivos y no lo elevan al exponente correspondiente, no van a tener un valor constante. Sin embargo, si lo elevan al exponente correspondiente a su coeficiente estequiométrico, pueden encontrar un valor constante. Y les pido aquí que hagan el ejemplo sustituyendo diferentes valores de estas columnas para poder corroborar este valor. ¿Qué significa la constante de equilibrio? Bueno, la magnitud de K indica si una reacción en equilibrio es favorable hacia los productos o hacia los reactivos. Por ejemplo, en el A tenemos un sistema en donde en el equilibrio existe muy poco producto, que está representado por las bolitas rojas. Por lo tanto, la constante es pequeña, K es menor a 1. El equilibrio se desplaza a la izquierda y favorece a los reactivos. Tienen mucho reactivo, está favorecido hacia los reactivos. En B es un sistema en donde en el equilibrio existe muy poco reactivo. Esto es las moléculas representadas por el color naranja. Por lo tanto, la constante de equilibrio es grande, K es mayor a 1. El equilibrio está desplazado o se desplaza a la derecha, quiere decir que al final va a favorecer a los productos. O sea, al equilibrio vamos a tener mucha más cantidad de productos que de reactivos, cuando K es mayor a 1. Y si K es menor a 1, vamos a tener al equilibrio una mayor cantidad de reactivos y menor cantidad de productos. El tercero solo nos representa un sistema en equilibrio donde hay cantidades de reactivo y producto, lo cual casi nunca sucede, pero bueno, es importante mencionarlo. ¿A qué me refiero con K mayor o menor a 1? Bueno, pues normalmente hay valores que hemos encontrado desde 0.1, como K menor a 1, o mayores a 10. En el rango entre 0.1 y 10 casi no hay valores en la literatura. Algunos ejemplos, tenemos esta reacción en donde
bueno, 3 reacciones. En la primera tenemos la expresión de la constante y el valor de K. Este valor nos indica que se favorece productos porque es mayor a 1. Para la siguiente tenemos un valor de K de 10 a la 9, por lo tanto también se favorece hacia los productos. Y en la tercera tenemos un valor de 10 a la menos 4, por lo tanto se favorece a los reactivos. Con eso terminamos la primera parte. En el siguiente video veremos lo que continúa acerca de las constantes de equilibrio.